Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Recibamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Oremos con el Salmo 18. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es limpia y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Cómo alegra el corazón estar en la voluntad de Dios. Cómo alegra el corazón una conciencia tranquila. Cómo alegra el corazón abrazar la voluntad de Dios, poderla vivir. Y cómo anda de inquieta la persona que no sigue los mandatos de Dios, que no tiene en cuenta las leyes, la palabra de Dios, pues no descansa, como el que día y noche vive fatigado y no tiene momento de descanso. Pensemos en un soldado en la guerra en Ucrania, no descansa, qué agotamiento. Así la persona que no acoge la palabra de Dios, pero dice hoy el salmista, la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. Pues ven y descansemos nuestras almas en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículos 1 al 12. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega ni alforja, ni sandalias, ni os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos mi paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa. Comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya y decid, está cerca de vosotros el reino de Dios. Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid, hasta el polvo de vuestro pueblo, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vuelve el Señor a hablarnos de misión, vuelve el Señor a recordarnos
que nos ha ungido con el santo crisma, el día del bautismo, el día de la confirmación, para enviarnos a evangelizar, a predicar, a anunciar la buena nueva del reino de Dios por todas partes. ¿Cómo es de necesario tener esta conciencia de que somos evangelizadores? Porque vivimos en una época donde el mundo anda oscurecido, como ovejas que no tienen pastor, no distingue el mundo la derecha de la izquierda. Y por eso el Señor nos pide que evangelicemos, que anunciemos, que seamos luz y esperanza para este mundo. ¿Y quién más que tú? ¿Quién más que tú y yo que conocemos el Evangelio? Que estamos haciendo un propósito firme por escuchar el Evangelio diario, que estamos en un propósito de ir a misa los domingos. ¿Quién mejor que tú para hablarle de Dios a esas personas que no lo conocen? A esas personas que están alejadas, que viven lejos de Dios. Lo mejor es hablar de Dios en este día. Es una misión desafiante, por supuesto. El Señor envió 72. Algunos exégetas bíblicos dicen que era el número de naciones que se conocía en esa comarca. Es decir, que mandó la cantidad suficiente para todos los lugares. Hay que hacernos la pregunta, ¿será que hay suficientes evangelizadores hoy para llegar a todas las familias de tu pueblo, de tu comunidad? ¿Hay suficientes personas, sacerdotes evangelizando? No lo creo. Dios te necesita hoy. Y por eso dice, la mies es mucha y los obreros muy pocos. Primero que todo, rueguen al dueño de la mies. ¿Cuál es la primera forma de evangelización que mueve a la iglesia? La vida de oración. Tenemos que orar, queridos hermanos. Tú y yo en nuestras oraciones no podemos ser egoístas de Señor, dame, Señor, por mi trabajo, Señor, la enfermedad de mi hijo. Oremos por la evangelización y la salvación de las almas. Que Dios suscite verdaderos evangelizadores, que de tiempo completo estemos evangelizando. Hay que orar por la misión de la iglesia. Después de rogar al dueño de la mies, dice el Señor, poneos en camino. Primero hay que orar, claro, yo no puedo ir a hablar de Dios sin sustentar en la oración lo que voy a hacer. Por eso a veces usted evangeliza a alguien, le llama la atención al hijo o invita a alguien a las cosas de Dios y la gente de oído sordo, entra por un oído, sale por el otro. De pronto no oraste lo suficiente. La oración le da una eficacia a todo lo que tú evangelices. Con una sola palabra llena de oración, de unción, tocas corazones. Transformas vidas. A veces no es ni necesario decir una palabra. Una persona ungida, llena de oración, como era San Francisco de Asís, salían y daban una vuelta por el parque del pueblo. Y al volver a casa, el hermano le preguntaba, ¿pero no evangelizamos? Dijo, claro que evangelizamos, la gente nos vio, la gente nos conoce, nuestra presencia evangelizó. Una persona que salga llena de oración de casa, con su rosario, con su oración cotidiana, con su evangelio, eso se sale por los poros, la evangelización. Resulta muy fácil evangelizar cuando estoy lleno de oración, lleno de Dios. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalia, y no os detengáis por el camino. Hay que confiar en Dios. Confía, tú no tienes los argumentos, pero Dios te va a dar la gracia, te va a dar el Espíritu. ¿Y cómo así que no hay que saludar a nadie por el camino? A mí que me gusta saludar tanto. Eso significa que, como cuando uno lleva prisa y va para el hospital o para algún lugar y que casi no quiere que nadie lo salude porque uno va a esa prisa a lo que va. Hermanos, esto es urgente. Significa que esta misión que Dios me está encomendando, que está poniendo en tu corazón hoy, es urgente. No esperes para mañana. Hoy habla en nombre de Dios. No esperes para mañana enviar este evangelio. Envíalo hoy. No esperes para mañana empezar. Es hoy. Esto es urgente. Al corazón de Dios le urge que hablemos de Dios, que evangelicemos, que vayamos a llevar la paz. Vayan y donde lleguen a la casa donde reciban,
den la paz. Yo debo de reflexionar qué es lo que yo llevo a una casa cuando entro, a una familia, a una institución, a un colegio. ¿Qué llevo? ¿Qué llevo conmigo? ¿Qué le doy a la gente? ¿Acaso solo cosas materiales? O en el peor de los casos, malas palabras, maltrato. Eso sí sería lamentable. Tenemos que ser mensajeros de paz, apóstoles de la paz, llevar la paz a los corazones. Y empieza propiciando la paz en ti mismo. Ve y confiésate, sumérgete en la espiritualidad, la meditación, eso te trae paz y podrás darle paz a otros. Nadie da de lo que no tiene. Estamos llamados a hacerle la vida más llevadera a los demás. No todo el mundo aceptará, hay gente muy problemática y no aceptará este evangelio, no aceptará que le hablemos de Dios. Pero ya el Señor dijo, si no lo reciben, ustedes de todas formas dejen en claro que hicieron la misión. Y ese día, el día final, esa persona dará cuentas de lo que haga con el mensaje que tú le das. Pero tú y yo, con confianza, hagamos la misión. Vivamos cristianamente, queridos hermanos. Demos testimonio. No tengamos miedo. El Señor está con nosotros. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos, y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.